En el corazón del sudeste asiático hay una extraña ciudad que hay que ver para creer. Enormes autopistas de 20 carriles completamente vacías. Templos gigantescos sin nadie a la vista. Tiene 4 veces el tamaño de Londres y 6 el de Nueva York. Pero aparentemente nadie vive aquí. Y mencionamos esta ciudad en otro vídeo, que vieron 46 millones de personas. Todas ellas atónitas al oír hablar de la capital más extraña del planeta. Ahora hemos decidido adentrarnos en la ciudad de Naypyidaw. Prepárate para un vídeo de locura, porque cuanto más se averigua sobre esta ciudad, más extraña se vuelve la historia. Naypyidaw es la capital de Myanmar. Es un país boscoso del sudeste asiático, con 50 millones de habitantes. ¿Recuerdas el vídeo del que hablamos? Tuvo casi tantas visitas como la propia población de Myanmar. Es posible que conozcas el país por otro nombre, sobre todo si eres de antes de 1989. Por aquel entonces Myanmar se llamaba Birmania, algo bastante controvertido. El nombre fue cambiado a Myanmar por una dictadura militar que se hizo con el poder en la década de 1960. Muchos niegan que este régimen tuviera derecho a cambiar el nombre del país, pero las Naciones Unidas lo llaman Myanmar, así que también lo usaremos nosotros. Ahora hablemos de Naypyidaw, la capital más extraña de la Tierra. Esta es una imagen por satélite de la ciudad. Tiene una superficie total más o menos de 7.000 kilómetros cuadrados. Como ya hemos dicho, es varias veces mayor que Londres o Nueva York. Una ciudad de tamaño similar, aunque algo más pequeña, es Shanghái. Pero hay una gran diferencia entre Naypyidaw y Shanghái. La población de Shanghái es de 26 millones, mientras que Naypyidaw tiene menos de 1 millón de habitantes actuales. Esto hace que parezca una ciudad fantasma. Una megaciudad fantasma sacada directamente de una película postapocalíptica. Enormes carreteras con 20 carriles en algunos tramos, pero completamente vacías de vehículos. Puede que de vez en cuando pase un camión, pero tendrá la carretera para él solo. Los parques y jardines son iguales y los centros comerciales, el campo de golf y el zoo. Hasta el monumento más famoso de la ciudad, la pagoda Upatasanti, está desierto. Hasta el aeropuerto con capacidad para millones de pasajeros ni en un día ajetreado verá más de 200 personas. Y en los muchos y extravagantes hoteles de lujo, las piscinas están desiertas y la mayoría de las habitaciones nunca se han utilizado. De hecho, lo único que se ve son jardineros y barrenderos. Esta es la gran diferencia entre Naypyidaw y una ciudad posapocalíptica. Su mantenimiento es impecable gracias a un ejército de trabajadores. También hay trabajadores en las tiendas. En 2015, 2 periodistas de The Guardian describieron así una joyería de la ciudad. Docenas de personas trabajan aquí, pero ningún cliente. Está todo en silencio. La población ha aumentado un poco desde 2015. Por entonces Naypyidaw era aún más fantasma, con menos de 400.000 ciudadanos. Pero sigue siendo espeluznante pensarlo. Y esta capital se vuelve aún más extraña. Hay otro lugar donde es probable ver gente. La ciudad alberga el Parlamento de Myanmar, un extenso complejo de edificios extravagantes e idénticos rodeados de vallas y fosos. Es difícil acercarse a este complejo. Hay soldados apostados por todas partes. Pero ¿a quién se espera que detengan si no hay nadie más? Hay rumores de que estos edificios de alta seguridad están conectados en una red de túneles subterráneos que se extienden bajo la ciudad. Supuestamente estos túneles fueron diseñados con la ayuda de técnicos norcoreanos. Los rumores son casi imposibles de probar, pero con lo extraña que es Naypyidaw tampoco sorprendería. Además de la zona ministerial están la zona militar, la hostelera, la residencial y varias más. En la zona residencial los tejados se pintan según el trabajo de sus ocupantes. Los tejados azules son de trabajadores del Ministerio de Sanidad, los verdes del de Agricultura, pero por supuesto la mayoría están vacíos. Estas zonas de la ciudad son grandes, torpes y desorganizadas, sin estructura ni un orden lógicos. Es como si las distintas partes de la ciudad se hubieran mezclado sin pensar. Es imposible encontrar un centro urbano en Naypyidaw. Es como moverse por un laberinto aleatorio. Las calles tampoco ayudan, con su trazado extraño y difíciles de recorrer. Veamos esta autopista de 20 carriles que conecta aleatoriamente con una carretera mucho más pequeña. Si realmente hubiera 20 líneas de coches intentando utilizar el mismo cruce, los atascos serían instantáneos. Es una planificación sin lógica. También hay rotondas tan grandes y extrañas que da dolor de cabeza mirarlas. No verás rotondas así en ningún otro lugar del mundo.
De nuevo, es una suerte que estas carreteras no estén llenas de coches. Estas rotondas estarían atascadas. Esta es especialmente extraña y se encuentra en medio de una autopista de 16 carriles. Por alguna razón decidieron evitar la rotonda con otra carretera para luego cruzar la autopista en un ángulo de 90 grados. No sé a ti, pero a mí un giro de 90 grados en una autopista de 16 carriles no me parece la mejor de las ideas. Más al este hay otra enorme autopista de 16 carriles que recorre kilómetros en una línea casi perfectamente recta. Desde el aire se parece bastante a una pista de aterrizaje. O podría ser una coincidencia, pero qué casualidad que se encuentra entre una base militar y la zona militar. Algunas de estas carreteras son también muy peligrosas para conducir. Hay un tramo de autopista que va desde Naypyidaw hacia el sur y se conoce como la Autopista de la Muerte. La carretera ha estado plagada de colisiones mortales desde que se inauguró en 2010. En la Autopista de la Muerte hay una famosa señal inexplicablemente escrita en inglés. ¿Una advertencia? ¿Una broma de mal gusto? Esta señal es lo último que algunos conductores ven antes de estrellarse. Hay otros detalles insólitos en Naypyidaw, como la impresionante pagoda Upatasanti, que no es más que una réplica de la que hay en Yangon. Se supone que la pagoda es un monumento budista, pero en su inauguración no se permitió acercarse a ningún monje, solo a políticos y líderes militares. Myanmar está plagada de sinsentidos por doquier, lo que nos lleva a preguntarnos: para empezar, ¿por qué se construyó Naypyidaw? La ciudad fue construida hace 20 años por la misma controvertida dictadura militar que cambió el nombre de Birmania por el de Myanmar. Cuando decimos controvertida estamos siendo generosos. Fue una dictadura violenta e impopular. Tomaron el poder en la década de 1960 y algunos estudiantes organizaron protestas en la Universidad de Yangon. El régimen respondió enviando un batallón de soldados. No se conoce el número de muertos, pero cientos de estudiantes fueron fusilados. También se negaron a celebrar elecciones hasta 1990, pero incluso entonces no significaron nada, cuando los militares solo ganaron 10 de los 492 escaños posibles. Cancelaron las elecciones y arrestaron a los políticos de la oposición. Un régimen dictatorial, brutal y violento. Ellos fueron quienes ordenaron la construcción de Naypyidaw. Nadie sabe exactamente cuándo empezaron, era un secreto militar. Pero las imágenes por satélite sugieren que en 2002. La ciudad se inauguró 3 años después con el nombre de Naypyidaw, que se traduce como Hogar de Reyes. Está claro que los líderes militares se sentían seguros de su propia valía. En total, la construcción de la ciudad costó $4.000 millones. Puede parecer poco para una ciudad tan pequeña, pero sigue siendo mucho para un país cuyo PIB no llegaba a los $10.000 millones. Hay zonas en Myanmar empobrecidas, sin acceso a la educación ni a la sanidad. Es decir, había formas mucho mejores de gastar ese dinero, pero al régimen militar le era indiferente. Por eso es aún peor que la ciudad sea ahora una extraña y fantasmagórica megaciudad. No fue solo un montón de dinero, fue un despilfarro. Al menos eso es lo que parece al ver estas imágenes. Pero ¿y si el gobierno quisiera una megaciudad fantasmal? Si esta historia ya te parecía extraña, está a punto de volverse aún más extraña. Antes de Naypyidaw, la capital de Myanmar era una ciudad costera llamada Yangon, un centro urbano con más de 7 millones de habitantes, nombrada originalmente capital nacional cuando Myanmar formaba parte del Imperio Británico allá por 1852. Más de 150 años después, la dictadura de Myanmar decidió que Yangon ya no era adecuada para su propósito. La razón oficial era sencilla: Yangon estaba superpoblada y sin la suficiente infraestructura. El régimen buscaba una ciudad desde cero, con más espacio y mejor planificación urbana. Pero ¿fue la versión oficial la verdadera razón por la que los militares construyeron Naypyidaw? Mucha gente no lo cree así. La verdad es más extraña. Los expertos creen que el régimen estaba nervioso por la creciente población de Yangon. Si estallaba una revuelta a gran escala, el gobierno sabía que sería difícil defenderse de tantos civiles a la vez. Las protestas estudiantiles en la Universidad de Yangon no eran las únicas manifestaciones con las que habían tenido que lidiar, y era cuestión de tiempo que una de estas protestas estallara en algo mayor. El régimen también temía un ataque naval desde el Golfo de Bengala por parte de Estados Unidos.
Este ataque era improbable, pero no totalmente descartable. Al gobierno estadounidense no le gustaba el régimen birmano. En sus documentos oficiales seguían llamándolo Birmania, en vez de aceptar el nuevo nombre, Myanmar, habiendo intervenido en el pasado en Vietnam. Así que el régimen militar decidió trasladar la capital a una región tranquila del interior. Allí sería mucho menos vulnerable a las protestas populares y mucho más difícil de atacar para Estados Unidos. Situaron la ciudad entre dos cadenas montañosas, Bago Yoma y Shan Yoma, que formaban barreras defensivas naturales. En las profundidades de la ciudad construyeron este complejo gubernamental fuertemente custodiado con vallas y soldados, un río o foso y los ya mencionados túneles subterráneos secretos. Y solo tal vez dejaron el resto de la ciudad relativamente vacía a propósito. Sin nadie alrededor, había muchas menos posibilidades de que un levantamiento popular amenazara la posición del régimen. Incluso con una ciudad más poblada, las anchas carreteras facilitarían al ejército la defensa contra cualquier protesta. Se piensa que las autopistas de 20 carriles son pistas militares secretas. Un avión podría aterrizar en distintos puntos de la ciudad, listo para defenderse de las protestas violentas, lo que nunca habría sido posible en las estrechas callejuelas de Yangon. Las teorías no se quedan ahí. Quizá la ciudad esté organizada de forma confusa para dificultar el tránsito de manifestantes. Tal vez las calles se mantienen tan limpias para dificultar la construcción de barricadas. Incluso la autopista de la muerte entre Yangon y Naypyidaw podría ser una medida defensiva deliberada. La ciudad entera no es realmente una ciudad, es una vasta fortaleza militar. Reiteramos que nada de esto ha sido confirmado por la dictadura militar de Myanmar. Quizá la versión oficial sea cierta y el traslado se debiera meramente a razones administrativas para evitar el tráfico y las calles abarrotadas. Pero seguro que una ciudad tan extraña no puede tener una explicación tan sencilla. En 2015 el régimen accedió a celebrar otras elecciones democráticas. Esta vez, aunque volvieron a perder, aceptaron los resultados de las elecciones. Durante un tiempo la situación en Myanmar pareció suavizarse. Pero en 2021 los militares dieron otro golpe de estado, se hicieron con el control y sumieron al país en un periodo de confusión. Desde entonces se ha desatado una guerra civil con batallas entre ambos bandos. Pero este conflicto se centra en la ciudad de Yangon, la parte más poblada del país. Allí es donde la gente protesta, allí es donde tienen lugar las batallas. Mientras tanto, justo en el centro del país, Naypyidaw está vacía e impasible, con los líderes militares escondidos a salvo de toda la acción. ¿Una coincidencia? Tal vez. ¿O una fortaleza? ¿Quién sabe? Dinos por qué crees que se construyó esta ciudad en los comentarios de abajo. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.